Señor que nos ha dado esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Yo estaba sentado en el local en Flor de Cuyo, escuchando la reunión de jóvenes. Les comento un poquito. Y resulta que me dice Irene, Gordi me dice, tenés que estar en Alta Italia. Sí, le digo, mañana en la cena y después le digo a los hermanos, les voy a acompañar a un ministerio. Me dice, no, no es hoy. No, le digo, es mañana. Bueno, obviamente ahí me dice, no, mirá la Cecilia lo que me ha escrito acá. Así que bueno, obviamente salimos rapidísimo, tardamos creo que 5 minutos de Flor de Cuyo hasta Dorrego. Así que menos mal que íbamos en el vehículo de Valentín, que anda más rápido que el de Irene, así que pudimos llegar velozmente a la casa. Así que bueno, gracias al Señor que nos permite estar en este tiempo juntos. Recién escuchaba a la hermana Rosita cantar el himno y me ponía muy contento y por un momento me hizo llevar en los recuerdos a cuando tenía 11, 12 años a la casa de mi abuela, cuando se cantaban algunos coros ahí con acordeón, ¿no? Y en ese momento vino, es como que la hermana Rosita me llevó directamente a esa edad y a acordarme de aquellos lindos momentos, ¿no? Así que bueno, queridos hermanos, vamos a compartir hoy día la palabra del Señor. Ya me he puesto el cronómetro para no pasarnos. Entiendo que puedo compartir una hojita, hermano Roberto, como para que nos sirva de guía, ¿puede ser? Bien, ahí voy a compartir una hojita solamente como para que nos sirva de guía en esta reunión. Voy a compartirlo ahora, a ver si me deja. Ahí creo que estoy compartiendo, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, me pone muy feliz de ver a todos los hermanos y especialmente de ver de que hay matrimonios jóvenes, ¿no? Con hijos todavía por criar. Porque hoy día justamente el tema que el Señor puso en mi corazón para compartir es acerca del culto familiar, ¿no? Un tema muy conocido por la mayoría, sin duda, aquellos que hemos conocido al Señor y en nuestro hogar se habló del Señor desde chico, aquellos que ahora ya somos padres y tenemos quizás hijos criando o ya criados casi, ¿no? O cuando ya somos abuelos y también de alguna manera hay mandatos de parte del Señor con respecto a este tema. Evidentemente, como todos los temas de la escritura, es de vital importancia no solamente conocerlo, sino ver qué es lo que es el objetivo del Señor con respecto a este tema. Así que, queridos hermanos, les voy a pedir me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 hasta el 9, después nos vamos a ir saltando en alguno de los versículos. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1, dice la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ahí ya encontramos un imperativo con el cual nos lleva a prestar sumamente atención, para que pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Por eso hablamos de esta amplitud en cuanto a este tema, padre, hijo e incluso abuelos. Dice, todos los días de tu vida, haciendo mención a la frecuencia, para que tus días sean prolongados, haciendo mención al resultado. Versículo 3. Dice, oye, pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vuelve a repetir la misma expresión, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Saltamos ahí, queridos hermanos, al versículo 13 del mismo capítulo. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Verso 24 del mismo capítulo. Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que
nos conserve la vida como hasta hoy. Verso 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hasta acá nomás por ahora, queridos hermanos, la lectura. Y quisiera ahora centrarme en este tema. En primer lugar, el pueblo de Israel, digamos, en el momento ya desde el Éxodo, ahí se empezó a establecer lo que iba a ser este culto racional que nosotros vamos a ver que se expresa desde el Antiguo Testamento. Vemos que, por ejemplo, en el libro de Éxodo, ahí hay un reflejo de culto familiar y encontramos, por ejemplo, en el capítulo 12, cuando el pueblo está por salir justamente del pueblo de Egipto, el pueblo que lo tenía cautivo, encontramos allí donde el Señor manda que se juntase la familia. Iba a haber un cordero, iban a haber hierbas amargas, los panes, iba a pasar un ángel heridor, pero la familia tenía que estar reunida, todos juntos. De hecho, esto iba a ser en forma perpetua, es decir, se le da un carácter de permanencia a esta actividad que Dios pedía en relación a la familia. Miren, nosotros encontramos actividad en el pueblo de Israel, de los profetas, de los sacerdotes, del pueblo, actividad de la tribu de los levitas haciendo servicios y cultos para el Señor. Pero en esto fundamental, mis queridos hermanos, hay una aclaración de parte de Dios, donde esta actividad puntualmente es familiar, mis queridos hermanos. Padre, madre e hijos, en su casa. Allí, en el lugar donde Dios nos permite vivir, Dios quería algo especial, no solamente ahora, sino ya desde la antigüedad. Con respecto a esto, ahí cuando la escritura, en los textos que acabamos de leer, dice que harás esto diligentemente, ahí, tanto en el libro de Éxodo capítulo 12, haciendo mención a la Pascua, tenía que ser algo hecho a prisa, pero tenía que haber una devoción hacia Dios quien lo había pedido. Es por eso que encontramos, por ejemplo, a David, cuando él se encontraba en una ciudad y era ya la fiesta de la Pascua, le pide a Saúl que le deje volver a su familia. ¿Por qué? Porque era indispensable que él pasara esto que había mandado Dios, y era pasar tiempo en su familia haciendo, digamos, acto constante y un acto totalmente obediente a lo que Dios pedía, que era la Pascua. De igual manera, mis queridos hermanos, el culto familiar era algo que estaba instaurado, que estaba totalmente enquistado en la familia judía. Para que nosotros entendamos el porqué de este tema, en aquella época los judíos tenían su propia universidad, por así decir. La Gamara era el lugar donde se concentraba toda la ley judía. Toda esa ley judía tenía que ser de alguna manera enseñada a los hijos. Y los maestros, los primeros maestros de la enseñanza eran sus propios padres. Los padres eran los que llevaban a los hijos justamente a entender la palabra, a conocer la palabra, a poder conocer a ese Dios en el cual creían sus padres y sus abuelos también. Ahora, esto iba a marcar una diferencia entre las naciones. Fíjense la trascendencia que tenía. No solamente tenía una trascendencia que marcaba entre una familia y otra, sino también marcaba digamos, el reconocimiento de ese Dios en el pueblo de Israel, y esto iba a ser, de esta forma piramidal, iba a hacer que el pueblo de Israel fuese reconocido delante de otras naciones con respecto al Dios que tenían a favor de ellos. Y fíjense cómo nacía todo. Todo esto no nacía en una universidad. La Gamara era justamente como esta universidad judía, pero que nacía en la casa. Nacía en la responsabilidad de los padres de enseñarle la palabra a sus hijos. La responsabilidad de los padres de enseñarle a que no tenían que ir a buscar mujeres de otros países o de otros pueblos, como menciona la Escritura. En la casa estaba el conocimiento acerca de cuáles eran los días que eran para el Señor y cuál era el tiempo que era dedicado para el Señor. Justamente una familia no orientada, según lo podemos leer ahí en el libro de Jeremías, capítulo 9, o en Amós capítulo 2, una familia no orientada en las cosas del Señor o el culto en cuanto al conocimiento del Señor, y era prácticamente la posibilidad de que ese pueblo completo se debilitara. Estos días atrás yo pensaba, leyendo algunas noticias, hace 2 semanas, decía que el único país en el mundo que ha vuelto a sus actividades normales y empezó a abrir todo, no en forma paulatina, sino prácticamente en forma inmediata, fue el pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel, decía la CNN, que ya al día lunes pasado tenían el 96,1% de la población vacunada y eso le permitía volver a todas sus actividades. Y entonces, ¿cuáles eran las actividades primordiales en las cuales ellos habían estado dedicados, digamos, como un objetivo, parte de la apertura? ¿Saben cuál era? La parte religiosa, el poder hacer sus cultos. Hermanos míos, no es de extrañarse que el pueblo elegido por Dios tenga su objetivo en volver a buscar a Dios como Dios lo quería que fuese. Y tal es así que ellos ya lograron una apertura total. Ahora, hermanos míos, ¿qué nos encontramos cuando las iglesias empiezan a abrir? Encontramos que los hijos ya no quieren ir a la casa del Señor. Encontramos que familias debilitadas que ya ahora tampoco quieren ir a la casa del Señor. Y de repente acá nos encontramos que se empiezan a abrir algunas reuniones, pero son pocos los hermanos que van. ¿Por qué pasa esto, mis queridos hermanos? Porque el momento de comunión con Dios en la familia prácticamente se ha visto debilitado o en el mejor de los casos es solamente una formalidad de hacerlo una vez cada tanto. Pero encontramos nosotros, mis queridos hermanos, allí justamente en la palabra del Señor encontramos que la ley lo decía. La ley expresaba, la palabra de Dios expresada como un conjunto de reglas y llevaba a que la fe tenía que ser enseñada, mis queridos hermanos. Miren, es como que nosotros sabemos que Dios le ha dado libre albedrío al hombre, ¿sí? Le ha dado la libertad de poder elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero, ¿qué es lo que pasaba en esta situación? Lo que pasaba era que los padres eran los responsables de que los hijos desde chicos conocieran las escrituras y conocieran al Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera estaban enseñando también cuál tenía que ser la fe que realmente los chicos debían aspirar. Después, obviamente, sin duda, ellos iban a elegir qué camino seguir o cuán fieles iban a ser al Señor, pero los padres se encargaban de mostrarle la fe tal cual tenía que ser. Pero también parte de esa instrucción les mostraban qué era lo que Dios pedía. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios... No es un consejo lo que Dios dice. Hay cosas que Dios dice enfáticamente, mis queridos hermanos. Y desde la casa es donde justamente ese conocimiento se tiene que expandir hacia los hijos, hacia la esposa. Y obviamente en el momento que nos toca congregarnos, sin duda vamos a ir como familia, pero esa llenura está en la casa. Hermanos míos, yo he sido maestro de escuela de hora feliz, de escuela dominical, y un montón de cosas. Y recuerdo en mi época de maestro de escuela dominical, de tener alumnos que sabían más que yo. Y estoy hablando de niños de 10 años, 11 años, que yo iba con una clase preparada y le hacía preguntas, ellos me respondían de la clase y me daban una clase a mí. Había un grupo particular de niños que pasaba eso. Entonces, yo indagando un poquito más acerca de por qué estos niños sabían más, una hermana que trabajaba ayudándole en la casa de este matrimonio, un día me dice, ¿vos sabés qué es lo que he notado en esta familia? El padre, el padre era ingeniero en petróleo, una persona muy ocupada. Me dice, sin embargo, él se levanta 2 horas antes que se levanten sus hijos y ahí pasa tiempo orando por sus hijos. Cuando se levanta la esposa, tiene la enseñanza de la palabra con la esposa. Y cuando se levantan los hijos, tiene una enseñanza de la palabra con los hijos. Digo, ¿cuándo? ¿Los días sábados? No, de lunes a lunes. Recién él ahí se levanta y se levanta de su silla y se va a su trabajo, o el fin de semana empieza el momento de descanso después que han tenido ese momento, o van a la iglesia después que han tenido esa actividad. No me lo dijo ni el esposo ni la esposa. Me lo dijo una hermana que trabajaba con ellos en su casa, porque obviamente no eran 2 niños, tenían 7 hijos. Es decir, que era una familia grande, pero los padres se tomaban el tiempo para el padre principalmente enseñar la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 4, verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, ¿por qué Dios era tan detallista en este pedido? El motivo es porque muchas veces nosotros nos olvidamos, y miren lo que voy a decir, del Señor y de lo que Él dice.
Es muy fácil el domingo cuando estamos todos reunidos acordarnos lo que el Señor dice. Pero va a llegar un momento que nuestros hijos se van a tener que acordar de lo que el Señor dice cuando esté solo en un colegio, o cuando esté solo en la universidad, o cuando esté en otra provincia teniendo que estudiar. ¿Quién le va a recordar lo que aprendió? Hermanos míos, es por eso dice, guarda tu alma con diligencia. Hermanos, no hay mejor forma que guardar el alma de nuestra esposa y de nuestros hijos habiéndoles impartido la palabra del Señor. Pero para eso, mis queridos hermanos, se necesita horas de rodillas, se necesita horas de lectura, porque si Dios no me habla a mí primero como padre, ¿cómo le va a hablar a mis hijos? No puedo dejar yo de que Dios le hable a mis hijos a cargo del maestro de la escuela dominical. Ahí quería llegar recién cuando dije que yo era maestro de escuela dominical y estos chicos sabían mucho más que yo. ¿Por qué? Porque su padre realmente era quien les enseñaba la palabra. Ellos asistían a la escuela dominical, obviamente, porque todos los niños lo hacían y porque los padres en una actividad de iglesia dejaban que sus niños participaran, pero ellos no se quedaban con que un maestro le enseñara la palabra del Señor. El principal maestro de la palabra del Señor en la casa tiene que ser el padre y la madre cuando el padre sale también de su casa. En el capítulo 6 que acabamos de leer recién y en el verso 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos míos, la palabra, que es como esa espada de dos filos, yo puedo leérselas a los chicos como si fuese un cuento. Pero por otro lado, si soy guiado por el Espíritu del Señor y si estoy realmente empapado en la llenura del Espíritu, cuando yo lea un texto a mi hijo, puede que le lea un párrafo de 2 textos nada más. Pero si ese texto entró en el corazón de mi hijo y entró como una espada de 2 filos y pudo discernir lo que había en sus pensamientos, pudo hacer que él se diera cuenta cuáles eran las intenciones de su corazón, confrontado con la palabra, ahí realmente se cumple lo que Dios pedía al pueblo de Israel. ¿Por qué dice guardará tu alma? Porque la palabra no tiene que ser ni enseñada ni aprendida como un libro de historia. Podemos tener un montón de libros que nos hablen del Señor, pero la palabra que realmente entra al corazón es la que es guiada por el Espíritu. Y esa palabra guiada por el Espíritu provienen de un padre y de una madre de rodillas rogándole al Señor por su familia. Proviene de un padre que pasa tiempo antes que su familia se levante pidiéndole a Dios que Dios le hable a él para que él le pueda hablar a sus hijos, para que él toque el alma de sus hijos, para que la palabra sea la que realmente esté enseñando. Ahí mismo en Deuteronomio, por favor, acompáñenme en el mismo capítulo 6, vamos a ir al capítulo 11, capítulo 11, versículo 19, dice la palabra del Señor, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Fíjense, ahí hay unos verbos en infinitivo que ya vamos a entrar recién, vamos a entrar en unos minutos. Capítulo 31 del mismo libro, Deuteronomio, capítulo 31 y verso 13, dice allí con respecto al mismo tema, dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La primera parte del verso 13 dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Hermanos míos, yo he sido un hijo que cuando era chico mis padres conocían al Señor. Muchos chicos de mi edad, que ya son grandes como yo, no todos siguieron al Señor. Y ahora uno dice, bueno, ¿en qué fallaron? ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿O qué fue lo que hicieron mal sus padres? Miren, acá el imperativo dice, los hijos de ellos que no supieron. Y ahí nos habla de algo, mis queridos hermanos. Hay dos cosas, dicen. Hay un mal maestro y hay malos aprendidos. El tema es, si nosotros somos malos maestros de la palabra, ¿qué esperamos que nuestros hijos realmente sepan? Hermanos, muchas veces le decimos a nuestros hijos no a esto y no a aquello. No hagas esto o no vas a ir allá. Y sin duda lo hacemos por una buena intención. Pero eso no alcanza. Lo que debe de ir acompañado es, mira hijo, no vas a ir allá o no vas a participar de esto. ¿Sabes por qué? Vamos juntos a ver lo que dice la palabra. Mira lo que dice el Señor. Fíjate qué es lo que pide el Señor. Fíjate qué es lo que puede pasar con tu corazón.
Fíjate lo que puede pasar con tu alma. Fíjate lo que dice el Señor en relación a lo que va a pasar cuando pase el tiempo. Fíjate este ejemplo en la Biblia, cómo le fue al que hizo esto. Hermanos míos, eso es realmente cuando dice acá, oigan y aprendan. No de la experiencia del mundo, sino de lo que dice acá la palabra. Y el objetivo es que van a aprender a temer al Señor. Hermanos, va a llegar un día que nosotros como padres no vamos a estar. Y ese día que el Señor, en su misericordia, nos lleve con Él, lo que hayamos sembrado en nuestros hijos va a hacer que ellos sean hombres y mujeres de Dios, mis queridos hermanos, que realmente honren al Señor, que realmente sus pies estén encaminados en las cosas del Señor. Una vez había un grupo de madres, me acuerdo, yo era chico, y había un grupo de madres en la iglesia y le preguntaban a cada madre, ¿qué te gustaría que sea tu hijo? Y una madre dijo, yo quiero que mi hijo sea médico. Otra dijo, yo quiero que mi hijo sea militar como su padre. Otra dijo, yo quiero que mi hijo sea mecánico. Y así por cada uno de las madres, hasta que llegó el turno de una madre y le preguntaron, esa madre tenía a su esposo inconverso y ella sola iba a la reunión. Entonces, cuando llegó al momento de que ella con mucho esfuerzo había ido a esa reunión y hacía muchísimo esfuerzo para que sus hijos también fuesen a la iglesia, cuando le preguntaron qué quería que fuesen sus hijos, ¿saben qué dijo ella? Yo quiero que mi hijo sea un cristiano. Que sea un cristiano, por sobre todas las cosas, que ame al Señor. El resto viene después. Hermanos míos, muchas veces nos esforzamos para que nuestros hijos lleguen a hacer esto o aquello. Y muy poco esfuerzo ponemos para que realmente sean cristianos genuinos, mis queridos hermanos. Sean cristianos usados por el Señor. Sean cristianos, como va a decir el salmista, como flechas en manos del arquero. ¿Saben qué quería decir eso? Hijos que realmente son objetivos, son instrumentos tan útiles, donde el Señor apunta con ellos hacia el blanco de lo que el Señor quiere hacer y el Señor lo hace. Miren, no hay nada más feliz para un padre que ver que sus hijos realmente son usados por el Señor, que realmente son instrumentos en las manos del Señor, que todo lo que ellos son, que todo lo que ellos tienen, que todo lo que ellos van adquiriendo porque van creciendo realmente en consonancia de que realmente son agradables en todos al Señor. Eso era este objetivo de Deuteronomio capítulo 6. Volvamos, por favor, un poquito hacia atrás, al capítulo 6, y acompáñenme del verso 4 al verso 9, para ver allí algunos temitas a considerar, profundizando un poquito más. Desde el verso 4 al verso 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán hoy sobre tu corazón, vuelve a mencionarlo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense lo que se repite allí en cuanto a sustantivos: corazón, alma y fuerza. Tanto el corazón como el alma y las fuerzas configuran la totalidad o el todo de una persona. Y esto lo repite 3 veces. Insiste ahí el Señor en la Escritura como una intensidad de compromiso al expresarle a nuestros hijos el contenido de la palabra del Señor. Si su corazón es sano, si su alma anhela realmente todo lo que es del Señor, como dice el salmista, mi alma anhela, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ahí habla de un alma que ama al Señor, no un niño que va a la reunión porque yo lo llevo, porque yo lo siento en el auto y lo llevo a la iglesia, porque les aseguro que cuando ya sea grande y él realmente, usted no le pueda cargar en el asiento de atrás de un vehículo, si él no lo hace por un deseo intenso en su corazón, es muy probable que no vaya a la reunión. Es muy probable que empiece diciendo, mira, yo hoy día me quedo en la casa. Y es muy probable que después diga, mira, no solamente me quedo en la casa, sino que vos sabés que justo en el horario de la reunión me han invitado a una fiesta unos amigos. Y así, en ese momento, su alma se empieza a ir a las cosas del mundo, porque su corazón no estaba arraigado en las cosas del Señor. Y atrás de eso, como corolario, vienen las fuerzas. Un niño, un joven que de corazón y de alma ama al Señor, recién ahí va a poner todas sus fuerzas al servicio del Señor.
Recién ahí con toda su fuerza va a elegir las cosas que son del Señor. Es por eso que el Señor habla corazón, alma y fuerza. Lo repite en estos versículos, en esta intensidad de compromiso. Acompáñenme por favor al capítulo 5, al capítulo anterior. Capítulo 5 del versículo 8 al 10. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Verso 9, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 10, dice que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos míos, es tan importante que nuestros hijos conozcan al Dios verdadero, al Dios en sus facetas reales, tal cual es. ¿Cómo es Dios con respecto a la justicia? ¿Cómo es Dios con respecto al amor? ¿Cómo es Dios con respecto a la santidad? Porque, ¿saben qué? Muchas veces nosotros como padres no le brindamos la imagen real que tienen nuestros hijos que tener de ese Dios que nosotros conocemos. Y les mostramos un Dios que es permisivo. Si hoy día no quieres ir a la reunión, no vayas. Si hoy día no quieres ir con la mantilla, bueno, ya mañana vas a tener ganas. Si hoy día no quieres ir con la ropa que le corresponde para ir a la reunión, bueno, ya la próxima va a querer ir. Si no quiere estar en la cena del Señor, bueno, déjalo dormir, ya el otro fin de semana va a querer estar. Hermanos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos entregando un lente donde nuestros hijos se lo están poniendo y no están viendo al Dios que realmente es y cómo realmente Él es. Es por eso que cuando el corazón de nuestros hijos, a través de la lectura, del conocimiento de la palabra, a través de un culto diario, repetido, un culto con intensidad, un culto realmente como tiene que ser, forja su corazón y su alma conforme al corazón de Dios, es muy probable que sus fuerzas estén totalmente dirigidas. Y esto va a hacer que ellos a su tiempo generen un compromiso intenso con ese Dios. Un compromiso intenso donde Dios realmente les va a bendecir y donde Dios va a traer todas esas bendiciones que Él trajo. Miren, en el capítulo 6, versículo 7, ahí acabamos de leer justamente que dice cuando estés sentado, cuando camines, dice el verso 7, las repetirás a tus hijos hablando de ella estando en tu casa. Ahí habla de una actividad pasiva, de un momento cuando los hijos se reúnen a la mesa estando en la casa. Digo a la mesa porque puede ser en el patio, puede ser en el living de su casa, puede ser hasta hace poco cuando mis nenas eran chicas, era a la orilla de su cama, mi señora se sentaba y ahí les leía la palabra. Cuando eran más chiquitos se venían los tres a mi cama y ahí nos sentábamos los cuatro y leíamos la escritura en el lugar que sea de atención. Dice, y las repetirás a tus hijos hablando de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Habla de un conjunto de actividades. Desde el momento en que nos levantamos, podremos tener muchas actividades. Nosotros acá llegó un momento en que los 5 salíamos de la casa, a las 7:10 ya no quedaba nadie en la casa. Yo me iba a tomar un vehículo para el trabajo, uno de mis hijos tomaba el micro para irse a la universidad, mi señora con las nenas iba y las dejaba en el colegio. Pero, hermanos, cuán importante es cuando los hijos saben que no pueden hacer otra cosa a sus padres si realmente primero no se lo busca el Señor. Y cuando llega la última hora del día donde todos podemos estar muy cansados y queremos ir a la cama, que el padre y la madre puedan estar Biblia en mano, los hijos saber que no se van a ir a la cama hasta que no pasemos un tiempo con el Señor. No solamente eso, sino que hay algo que empieza a formarse en la vida de ellos, que realmente es la esencia de todo creyente. Hermanos, les pido me acompañen. Dejemos una marquita acá en Deuteronomio que vamos a volver, para entender con muy pocas palabras del apóstol Pablo lo que quiere decir un creyente. Filipenses capítulo 1. Un texto que leí esta mañana, lo anoté hoy día porque lo leí esta mañana justamente en el culto familiar. Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ustedes leen ese texto, obviamente si lee todo el contexto, vamos a ver que el apóstol Pablo llega a un punto donde va a decir, miren, estoy en estrecho. Estrecho quiere decir, no sé qué elegir. Porque si muero, sé que voy a partir y voy a estar con el Señor, lo cual es ganancia, lo cual es muchísimo mejor, pero vamos al lado de la vida. Dice, pero si estoy realmente acá,
estoy y es bueno porque me puedo dedicar a la obra y al Señor. Pero, ¿qué es lo que dice acá? ¿Cuál era el perfil de este cristiano? Para mí el vivir es Cristo, no hay otra cosa. Puedo tener esta actividad tal cual o hacer tal o cual cosa, estudiar, volver, estar trabajando, tener un negocio en mi casa, pero fuere cual fuere mi actividad secular, para mí el vivir es Cristo. Y hace una mención ahí. Esa vida en Cristo justamente se refería a que el Espíritu estaba ministrándolo permanentemente para que todo lo que hiciera él lo tuviese a Cristo al lado. Hermanos, imagínense por un momento a su hijo cursando en una universidad y de repente recibiendo una invitación a la universidad de un grupo de chicos del mundo. Imagínense qué le gustaría a usted cómo reaccione su hijo. Que realmente él pueda y cerrar su ojo en ese momento y decir, Señor Jesús, dígame usted qué hago. Y el Señor le va a traer la palabra. ¿Qué es lo que aprendió con sus padres? Que de repente cuando venga, no sé, una señorita cristiana y venga un chico a invitarle a ir aquí o allá, incluso por más que se llame cristiano ese chico, va a tener todo el consejo de su padre y de su madre, también va a tener el ejemplo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Porque toda su vida es Cristo. Y sabe que si hace algo que realmente dañe el nombre del Señor, a un cristiano le va a doler porque su vida es Cristo completamente. Miren, en 2 Corintios capítulo 5, allí justamente se va a hablar algo bien claro de lo que es ser la vida de un cristiano, y por eso el Señor pone el culto familiar para que lleguemos a ese objetivo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor, y por todos murió. Hasta ahí todos lo sabemos. Dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? El creyente genuino no vive para sí. No vive para sí. Puede tener un trabajo, puede tener una ocupación, pero no vive para sí. Vive para el Señor. Y muchas veces quizás va a dejar alguna ocupación porque sabe que eso le quita tiempo para el Señor. O muchas veces va a elegir entre esto y aquello, o tener mayor comodidad económica, o estar ocupado en la obra del Señor, y va a decir, no, para mí, mi vida completa es Cristo. ¿Cómo voy a elegir esto? Entonces aprende a vivir humildemente. Aprende a vivir conforme a lo que el Señor quiere. Aprende a que si está estudiando, yo aprendí con mis padres de que no debo mentir, no puedo copiarme. Miren, la mayor cantidad de fraude por copiarse en alumnos de todos los niveles se ha dado en esta época de pandemia. Porque hoy por hoy tiene su pantalla ahí, el profesor ahí, me dice Valentín, mira, en algunas ocasiones nos hacen girar así y ver qué es lo que hay en la habitación donde se está estudiando, pero está el WhatsApp, está la pantalla, puede abrir uno la pantalla, pueden haber amigos hablándole por otro lado. El cristiano que realmente ha sido bien instruido en las cosas del Señor va a saber que eso no lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se va a manejar sobre los reglamentos que el Señor ha dejado escrito en su palabra. Hermanos míos, hoy por hoy a lo malo decimos bueno y a lo bueno decimos malo, como dice la Escritura. Entonces, más que nunca, al acostarse, al levantarse, al sentarse, al caminar, en toda nuestra actividad, tenemos que llenar a nuestros hijos de la palabra del Señor. Pero por sobre todas las cosas, ellos tienen que ver en nuestra vida realmente eso que le estamos leyendo. Vamos a ir avanzando, hermanos, nos quedan 7 minutitos y vamos a ver a la enseñanza pedagógica. En el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, volvemos de vuelta al Antiguo Testamento, vamos a encontrar allí, desde el verso 20 al verso 25, justamente qué era el objetivo. Dice el verso 20 del capítulo 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó, entonces dirías a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra
todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Fíjense esto, lo que tiene este consejo. Dice, y cuando tu hijo te pregunte acerca de esto, el Señor le dice, mira, todo esto tenés que explicar. Y cómo fue Dios, y cómo fue fiel en cuanto a sus promesas, y cómo fue fiel en cuanto a lo que Él hizo, y cómo tenemos que ser bendecidos si realmente le seguimos. Y hay un compendio de cosas, mis queridos hermanos. Y eso, ¿saben qué? Dice, se las repetirás a tus hijos. Se las repetirás. Y lo dice muy claramente, para que te vaya bien. Miren, hermanos, una cosa es ser un creyente, y otra cosa muy distinta es ser un seguidor del Señor. Un creyente puede hoy día creer y mañana volarse. O mañana decir, bueno, yo creo, pero también involucro estas cosas del mundo. Bueno, yo creo, pero bueno, me gusta mi vida más para este perfil que para hacia aquel. En cambio, un seguidor conoce al Señor, conoce las promesas del Señor, conoce las advertencias de la palabra. ¿Por qué? Porque es un seguidor. Es así como cuando usted viaja y pone el GPS a un país que quizás no conoce. ¿Usted qué es en ese momento? Y es un seguidor de las reglas de GPS hasta que llega a destino. Y sigue hasta en lo más mínimo. Y si dice hay que doblar para allá, pero a mí me gusta aquel paisaje y yo doblo para allá, porque hacia allá es el camino. Hermanos, la palabra y la instrucción de la palabra va a ser de nuestros hijos no solamente creyentes, sino seguidores del Señor, que es muy distinto. Vamos a encontrar que la palabra también generaba temor en la vida de ellos. Vamos a ir al capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas, porque tus ojos han visto, dice, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Miren, esta tarde justamente estaba hablando con un familiar acerca de este evento. Y hablábamos acerca de el Dios que vieron cuando hacía mención a esto en el monte Horeb. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué Dios vieron? Vieron a un Dios que de repente se paró en un monte. Ese monte no es que echaba un humito por una orilla. Ese monte se incendió. Se veía fuego. Se veía a las víboras en forma incandescente, o sea, prendida a fuego. Imagínense por un momento ese cuadro. Y en ese lugar, en ese momento, no se podía acercar ni un animal. La gente tenía que estar mirando desde afuera, ni siquiera podían acercarse al pie de ese monte. Y en medio de ese monte ardiendo en llamas, humeante, nubes alrededor. Y juntamente con esas nubes, truenos fuertes. Y Dios hablando en los truenos. Y aparte de eso, un temblor en toda la tierra. ¿Quién podía estar en pie? ¿Quién podía imaginarse a decir, bueno, yo a este Dios le puedo engañar, le puedo mentir? Cuando tan solamente un animal pisaba ahí, caía carbonizado, o un hombre también. ¿Qué era el objetivo de conocerlo a Dios? El objetivo era de temerle, mis queridos hermanos. Miren, de nosotros va a depender que nuestros hijos teman a Dios o no. Porque nosotros le estamos mostrando a un Dios que es de temer o a un Dios que ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces, hermanos, fíjense, por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia, no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, cómo fueron. Dice, y todo esto, de esa misma forma se la vas a enseñar a tus hijos, porque ellos se van a olvidar, porque ellos van a dejar de tenerme en cuenta, porque ellos van a dejar de tener temor. Y recién atrás de eso va a venir las obras. Miren, nosotros hacemos al revés. Nos ponemos contentos si nuestro hijo está tocando la guitarra ahí en la apertura, o si nuestro hijo pasó a tener una apertura en la iglesia, o si de repente hizo alguna tarea con algunos niños. Nos ponemos muy contentos y nos salteamos el temor al Señor y nos salteamos que realmente formar seguidores, mis queridos hermanos. Y ese jovencito que pasó a tener una actividad en las cosas del Señor, y después cuando se va de las cosas del Señor, ¿qué decimos? Y no sé, se puso de novio con alguien del mundo y se fue. O no sé qué le pasó, empezó a estudiar y se alejó del Señor. ¿Saben por qué? Porque nunca invertimos tiempo en lectura y en oración con ellos para realmente formar seguidores del Señor o personas temerosas del Señor. Vamos a avanzar un poquito más rápidamente porque ya se nos ha ido el tiempo.
El verso 4 nos habla de escuchar la palabra, la recepción de la enseñanza. Hermanos, cuando un hijo, estamos nosotros hablando del Señor, es como en la escuela. Usted tenga un hijo que está tirado en su silla atrás, así todo apoyado, y un profesor delante. ¿Qué va a hacer? Y le va a llamar la atención. De igual manera tenemos que enseñarles la actitud de poder escuchar las palabras del Señor. También habla acerca de una puesta en práctica de la palabra, amarás al Señor. También encontramos allí mismo una apropiación de la enseñanza, quedarán en tu memoria. Es por eso que los padres repetían la palabra, repetían los textos. En esa época no estaba la escritura como ahora, ni estaba la Biblia en el celular. Los padres le repetían las palabras del Señor dadas por los profetas y los patriarcas textualmente. ¿Para qué? Para que quedaran en la memoria de ellos. Por otro lado, había una transmisión de esa enseñanza, una transmisión obligada. Se las inculcarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, había un mandato de parte de los padres o hacia los padres de inculcar la palabra del Señor. No era una sugerencia. Y por otro lado, había un repaso de lo que se había aprendido. Miren, hermanos, yo acá tengo a mi señora enfrente mío. Está acá a medio metro mío. Ahora, cuando mi señora es testigo, termina una reunión, y yo lo primero que hago, cuando venimos ya de viaje hacia la casa, o después de haber terminado alguna reunión virtual y sé que mi hijo, mi señora está escuchando, la pregunta que les hago es, ¿y qué les habló el Señor? Cuéntenme. Y a mí me habló de esto o aquello. Ahí yo me doy cuenta si prestaron atención o no. ¿Y cómo lo puedes aplicar en tu vida? ¿Y qué nuevo te ha enseñado el Señor? ¿O qué de nuevo has aprendido de Él? Hermanos míos, hablarás de ellas, dice la Escritura, andando por el camino, cuando andes, cuando te acostés, que tu tema de conversación no sea de tu hermano, no sea tu tema de conversación, mirar el problema de aquel, que no sea tu tema de conversación, mirar cómo se disparó el dólar blue. Hermanos, sin duda vamos a poder compartir con nuestros hijos un montón de temas, pero el tema principal que tenemos que compartir con ellos es hablar de las Escrituras, mis queridos hermanos. Y esto es aparte del tiempo del culto. Es en la actividad genuina diaria, cuando usted sale a hacer las compras con su hijo o cuando lo sienta atrás para llevarlo al colegio, vaya hablando con él en el camino, vaya mostrándole del Señor. Pero también hay otra parte que dice las atarás. En esa época se ataba una cinta en las manos y en esa cinta estaban escritas las palabras. Entonces, ¿qué hacía? En el momento cuando tenían que hacer algo o tenían que esperar para hacer algo, digamos, un tiempo de espera muerto, por así decir, ¿qué hacían ellos? Y desenvolvían la cinta y leían la palabra. No había mejor cosa que cuando no había una ocupación, estar ocupado leyendo la palabra. Hermanos, miren, si hay algo que ha ganado realmente para perjuicio a la familia, ¿saben qué? Es la pérdida de un montón de cosas de tiempo. De hecho, la pandemia ha sido el mayor, digamos, efecto adverso, donde muchas cosas se perdieron digamos, hemos perdido tiempo. Si bien se ha hablado de la palabra, se ha enseñado la palabra, han habido muchas cosas también que se han dispuesto para que los jóvenes pierdan tiempo. Redes sociales, los colegios, las noticias, los famosos TikTok y un montón de cosas donde realmente pierden tiempo. Allí se ataba la palabra, para cuando hubiese un tiempo libre, bueno, vamos a ver, recordar qué es lo que decía la palabra. Por otro lado, dice, las escribirás. Y en esta parte quiero ya terminar, porque me he pasado 3 minutitos. Cuando dice las escribirás, del verso 7 al 9, habla justamente de una casa que habla completamente del Señor. Hermanos, y en esto quiero hacer un pequeño hincapié. Ustedes saben que hay cosas que nosotros hacemos cuando recibimos a algunos hermanos. Por ejemplo, cuando el Pepe y Mari han venido a nuestra casa, hemos tratado de pintar, hemos tratado de, si había alguna canilla que no cerraba bien el agua, la hemos tratado de arreglar para recibir a los hermanos de la mejor manera o de la mejor forma posible. Pero uno puede pintar una pared. Y quizás Pepe cuando venga a mi casa ni se va a dar cuenta que una pared ha estado despintada. Sí se dio cuenta que tenía los cuchillos afilados y me regaló una piedra para afilar los cuchillos, porque fue a cortar una carne y sin duda no cortaba. Y hay cosas que nosotros no podemos ocultar. Hay cosas que sí. Pero las cosas que no se pueden ocultar, mis queridos hermanos, ¿saben cuál es? Cuando nuestra familia no tiene culto familiar. Y puede venir una persona de afuera, un hermano o no, y máxime un hermano, y va a ver cómo son nuestros hijos.
va a ver cómo son sus reacciones, van a ver qué cosas escuchan, van a ver cuáles son sus conversaciones, cómo son sus opiniones, cómo están vestidos. Las cosas internas y externas se perciben, y eso habla de cómo es realmente la calidad del culto familiar que se tiene en nuestra casa. Cómo es realmente el temor que nuestros hijos tienen del Señor. Miren, nuestros hijos son bombardeados por un montón de cosas del mundo. Antes eran externas, ahora nuestras puertas de nuestras casas pueden estar cerradas y les aseguro que van a ser bombardeados de igual manera y con la misma contundencia. Y en un momento los tenemos así chiquitos, como vemos al hermano, ahí veo una hermana Giselle con un niño chiquito. Cuando son chiquitos nosotros no pensamos que ellos están aprendiendo, pero les aseguro que son grabadoras, son discos rígidos, completamente de 15, 13 kilos, que absorben lo que nosotros le damos del Señor. Y cuando ellos se van creciendo, necesitamos darle más del Señor todavía. ¿Por qué, mi querido hermano, el Señor insistió tanto en esto? Te sentarás con ellos en tu casa, le hablarás de mí, le contarás de mis testimonios, le vas a contar de la historia, de las promesas, de las victorias que le hice al pueblo, de cómo los liberé. Y también les vas a mostrar, permítanme ese pequeño cambio, de cuánto Cristo nos amó, de cuánto Cristo nos salvó y nos rescató. Y no hay mejor regalo para un padre cuando un hijo viene ahí a los pies de la cama y nos dice, papá, yo quiero recibir al Señor. Y el padre puede conducirle de la mano a los pies de su amado Salvador. Y puede ver que su hijo se abraza con toda la fe a Cristo y le recibe en su corazón. Pero ahí empieza el camino, mis queridos hermanos, donde ellos aprenden a elegir, aprenden a tener temor del Señor, aprenden a conducirse en la vida como seguidores. Y el día que nosotros no estemos, nosotros nos iremos a ir, pero nuestras obras van a seguir con ellos. Y ellos van a irradiar del amor de Cristo y del perfume que nosotros les supimos dar desde que eran chiquitos hasta el día que quizás salieron de los umbrales de la puerta de nuestra casa. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.